Bueno, de nuevo aquí con ustedes. Este vídeo lo quiero dedicar principalmente a los testigos de Jehová, que tengo la plena seguridad que hay muchísimos sinceros. Pero como yo suelo decir, la sinceridad no implica que estemos en la verdad. Se puede ser muy sincero y estar totalmente equivocado. Yo hace unos días he tenido aquí a dos testigos de Jehová bastante maduros, ya con muchos años en el camino de los testigos de Jehová, en el cual yo también estuve estudiando. No llegué a bautizarme, por motivos que ahora explicaré lo más rápidamente posible, porque en este espacio-tiempo que tengo con estos vídeos tan pequeños, porque no puedo hacer más, porque para tener más tiempo tendría que parar y mi situación no me lo permite. Pero vamos, voy al grano. Yo estuve estudiando con ellos bastante tiempo y me retiré por los motivos siguientes, que ahora expreso, y que también he discutido, como he dicho antes, con dos hombres ya maduros que han estado aquí en casa, que yo con muchísimo gusto les atiendo, porque sé que en su mayoría son sinceros, repito, y sacamos la conversación del tema de la resurrección de Jesús, que para mí y para todos los cristianos es de vital importancia. Yo cuando estuve estudiando con ellos, a mí me enseñaban que Cristo no resucitó físicamente, que aquel no era su propio cuerpo. A mí eso me sorprendió un poco, y yo, como no tenía grandes conocimientos todavía, entonces estaba en mis primeras investigaciones. Entonces me dijeron: fíjate cómo en el camino de Emaús no les reconocieron, porque no era su propio cuerpo. Entonces yo esto lo estudié detenidamente y en oración, y observé que aquella interpretación no era correcta. ¿Por qué? Porque en ese mismo texto dice que no le conocieron, no porque fuera otro cuerpo, que sería materialización y no resurrección, no porque no fuera su propio cuerpo, sino porque Dios no quiso que le conociera. Y el texto lo dice, y lo dice así literalmente: Dios veló sus ojos para que no le conociera. Entonces yo me sentí un poco defraudado, y como es un tema de tanta importancia en la resurrección de Jesús, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, que habla de la resurrección de Cristo y de los muertos, que si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque estamos diciendo que Cristo no resucitó y luego Cristo no ha resucitado. Voy a leer el pasaje para que no haya confusión. Dice literalmente así: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, que es lo que dicen ellos, que no resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Sorprendente, ¿verdad?, lo que la Biblia dice. Que si estamos diciendo los cristianos que Cristo ha resucitado y luego no ha resucitado, como dicen ellos, somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Y eso a quién se puede aplicar? Pues está muy claro que es a ellos, puesto que Cristo ha resucitado. Y voy a citar las mismas palabras de Jesús. Cuando Cristo se aparece a sus discípulos y a algunos más, ellos creyeron que veían un espíritu. Y sabéis la respuesta de Cristo. Dice: mirad que los espíritus no tienen carne y hueso como veis que yo tengo. Mirad que yo mismo soy. Les mostró las manos, los pies y el costado, las señales de la crucifixión. Sorprendente, ¿verdad? Bueno, como estos señores, los líderes diría yo, porque ellos que se creen lo que le han dicho los líderes, pero yo con este pequeño vídeo quiero mostrarle a ellos, para que pongan el máximo de interés lo que dice la palabra de Dios y no los hombres. Porque si el mismo Cristo dice: mirad que yo mismo soy, y además comió y bebió con ellos, y luego también cuando Tomás, que era incrédulo, que no creía en la resurrección de Jesús, y dijo literalmente que mientras no metiera su mano en su costado y su dedo en su llaga, que no creería, pues en otra ocasión Cristo se aparece a sus discípulos resucitados y le dice: Tomás, ven, mete tu mano en mi costado y mete tu dedo en tu llaga, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces, natural, ahora viene la pregunta concluyente:
¿quién dice la verdad? ¿Los líderes de los testigos de Jehová o Cristo, que está diciendo, mirad que yo mismo soy? Esto es delicado, bastante delicado, porque están poniendo por embustero al mismo Jesús. Y la Biblia en ese aspecto es muy explícita. Dice, no recuerdo ahora el texto pero dice, ahora me ha venido a la mente, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y yo lo aplico a mí mismo. Si yo estoy diciendo una cosa contraria a la que el mismo Jesús dice, el que está mintiendo soy yo, nunca Cristo. Y la doctrina de la resurrección es uno de los fundamentos, el principal fundamento, porque como dije antes, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estamos en nuestros delitos y pecados. Entonces yo me gustaría que estos hombres, que lo hay, muchos diría yo, la mayoría son sinceros, que el tema este es de vital importancia, y es natural. La enseñanza que yo recibí con ellos es que no era resurrección, mejor dicho, sino era materialización, y se remitían a un pasaje cuando se le presentan a estos ángeles que se han materializado para hacerse visibles, y yo estoy de acuerdo, eso es materialización, pero de Cristo en ninguna parte de la Biblia se dice que se haya materializado, sino resucitar. Y la palabra resucitar, según el diccionario, que todos lo entendemos, es un ser que ha perdido la vida y que vuelve a tener vida. Eso es resucitar. Y el mismo Jesús lo dijo con sus propias palabras, y dijo así: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo y yo la vuelvo a tomar. Palabras concluyentes y muy claras, que cualquier persona que quiera investigar seriamente se dará cuenta de que esta enseñanza que tienen los testigos de Jehová está totalmente adulterada y no tiene base bíblica ninguna. Pero lo más sorprendente de todo esto es que yo le pregunté a un testigo de Jehová, porque en este aspecto se hace un lío, no tienen respuesta. Digo, bueno, entonces, ustedes por un lado dicen que es resucitado, y por otro lado dicen que no era su cuerpo, entonces no es resurrección. Y yo le pregunto, bueno, entonces, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Y atento a lo que voy a decir, esto es casi blasfemo, ¿no? Porque es antibíblico 100%. Dice que Dios lo desintegró. ¿Dónde viene eso en la Biblia? Con tanto alarde que hacen estos líderes de conocer la Biblia, ¿cómo se atreven a decir cosas que la Biblia no dice? Y la Biblia sí dice que aquel que añada o quite será reo de las plagas que hay ahí escritas. Así que les digo, amigos míos, que salgáis de ahí lo más rápidamente posible, porque eso es uno de los puntos más delicados que puede haber en el cristianismo, decir que Cristo no resucitó. Así que os animo a que investiguéis seriamente la palabra de Dios. Y el otro tema, ya secundario totalmente, pero lo voy a decir porque creo que me da un poquito de tiempo, es el tema de la transfusión de sangre, que dejan morir a seres queridos por no hacerle una transfusión de sangre, porque le han metido en la cabeza que eso está prohibido en la Biblia. Totalmente incierto también. La Biblia no habla de transfusión de sangre en ninguna parte. Primero, porque en aquella época no existía. Y segundo, porque la Biblia no está hablando de transfusión, está hablando de comida, de alimentos de animales, para que no se coma esta carne con su sangre. Porque dice la Biblia que en la vida está la sangre, y entonces habría que respetarlo. Y principalmente también por el tema higiénico, porque había unas normas y unas leyes en aquella época de los alimentos, que en aquella época no existían los frigoríficos y los congeladores que tenemos hoy en día, y la sangre, como ustedes saben, se descompone con mucha facilidad. Pero voy al grano. Aquello hablaba de comida, de alimento, no de sangre de persona. Pero ahora voy a citar otra parte del Nuevo Testamento en el que el mismo Cristo dice que el amigo da la vida por su amigo. Aquí se está hablando de personas. Y ahora viene la lógica y el sentido común y la razón. Si la Biblia dice que la vida está en la sangre y el Jesús dice que el amigo da la vida por su amigo, amigo mío, no hay que ser muy inteligente para entenderlo. Si la vida está en la sangre y el amigo da la vida por su amigo, señal que podemos dar una poquita de sangre para salvar una vida, que no es que vamos a dar la vida entera,
como Cristo la dio, que derramó su sangre por amor a todos nosotros. Ahí sí está hablando de humanos, amigo mío, y apoya la transfusión aunque no existiera en aquella época, porque el amigo da su sangre por su amigo. Está muy claro, si la vida está en la sangre. Así que os animo, amigos testigos de Jehová, que sé que hay muchos sinceros porque tengo buenos amigos ahí, os animo a que investiguéis esto y salgáis, porque eso no es la voluntad de Dios. Y luego muchísimas otras cosas más, pero ¿para qué vamos a entrar en otras cosas secundarias cuando la primordial, la prioritaria, que es la resurrección de Cristo, nos han engañado? Porque es verdad que nos han engañado, porque dicen cosas que en la Biblia no vienen, como dije antes. Así que os animo, amigos míos, que investiguéis muy seriamente la palabra de Dios, que ella es la única fuente de revelación divina que tenemos. Cristo ya lo dijo cuando oraba al Padre: Padre, santifícalo en la verdad, tu palabra es verdad. Pues os animo a que lo hagáis, y yo creo sinceramente que todo el que busque honestamente y sinceramente delante de Dios va a encontrar la verdad, porque es una promesa de Jesús. Buscad y hallaréis, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Porque Dios bendiga a todos estos amigos que hay sinceros, que los conozco a muchos de ellos, y se den cuenta que es un error tremendo. Pues que el Señor os bendiga y os ilumine para que encontréis la verdad. La verdad es Jesús de Nazaret, y Él dijo que Él es la resurrección y la vida, y el que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Pues que así sea. Este es mi deseo para todos ustedes, y que salgáis de esas ideas tan disparatadas bíblicamente hablando. Pues hasta otro día, Dios mediante.